¿Cuál es la historia más terrible que han escuchado sobre una casa embrujada? Yo tengo una, a medias quizás. Sucede donde crecí, en una colonia de la periferia de Puebla. Al final de esta había una casa abandonada de la que se contaban muchas historias. Y es que nadie había sabido qué fue de la familia que la habitó. La abuela, mamá, papá y 2 hijos. Nadie los vio salir. Un día la casa simplemente empezó a lucir abandonada. Las luces no se volvieron a encender. La maleza empezó a cubrirla. Se convirtió en una casa que parecía salida de una película de terror, y por supuesto que se empezaron a inventar historias al respecto. Que la familia se veía llegando por las noches, todos vestidos de negro. Que se escuchaban gritos que salían de ahí. Que si pasabas por la madrugada jamás tenías que voltear, aunque escucharas algo, porque había voces que te hablaban desde dentro, intentando hacerte entrar. Fue mi primo Alexis que se armó un reto con sus amigos, todos más grandes que yo, pero todos aterrados de esa casa. Una noche los retaron a entrar en ella, subir hasta el balcón principal, y desde ahí asomarse para saludar a sus amigos. Envalentonado para quedar bien con las chicas del grupo, aceptó. Se dirigieron todos hasta ese lugar. Mi primo saltó la barda, quitó una madera de una de las ventanas y entró. Pasaron minutos y no llegaba hacia el balcón. Cuando estaban a punto de entrar a ayudarlo, mi primo gritó. Se escuchó un grito completamente descompuesto desde lo más profundo de la casa. Un grito de terror como si viniera de un niño. La policía entró a buscarlo luego de un par de horas, lo que tardaron en llegar. Cuando lo sacaron, en la madrugada, todos vieron cómo se había hecho unos pantalones. No dejaba de llorar, de temblar. En la casa no encontraron nada más. Lo que salió de esa casa ya es muy diferente a lo que era mi primo. Desde entonces, su mente no está bien, no conecta ideas, casi no come y no hace absolutamente nada. Han pasado 8 años y mi primo, con 23, parece físicamente una persona de 50, y no estoy exagerando. Nunca nadie supo lo que vio. Yo sé que él ya jamás podrá decirlo, pero créanme cuando les digo. Las casas embrujadas, habitadas por el mal más puro, definitivamente existen, y espero que nunca tengan la desgracia de caer en una de ellas. Hola a toda la comunidad de Relatos de la Noche, a Uriel y a todo el equipo de este maravilloso proyecto, de esta comunidad a la que me siento orgulloso de ser parte. Mi nombre es Segundo Sarlangue y actualmente resido en un pequeño pueblo llamado La Prida, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Para que se hagan una idea, es un lugar tranquilo, en medio de la nada, donde todavía se pueden dejar bicicletas afuera y las puertas abiertas sin temor a los ladrones. Aquí las personas no nos preocupamos tanto por las cosas materiales. En este pueblo viven algunos familiares míos, entre ellos mis tíos abuelos y mi abuelo, en una casa de campo a las afueras. Estas son las 2 razones principales por las que decidí mudarme a La Prida, además de las oportunidades de trabajo rural que ofrece. La Prida es un pueblo de campo, así que como podrán imaginar, muchas de las personas que viven aquí, la mayoría ancianos, siempre tienen alguna historia que contar sobre seres de la zona, o alguna bruja solitaria. Creo que en algún momento en el futuro, yo también terminaré como uno de esos abuelos, con muchas historias para contar a los jóvenes. Mi experiencia comenzó la semana en que me mudé, el miércoles 17 de julio de este año. Llegué en colectivo con poco equipaje, principalmente ropa y algunos objetos personales. Mi casa era un pequeño ranchito que había pertenecido a una pareja de porteños, quienes la compraron para escapar del bullicio de la capital. Uriel, llevo escuchando Relatos de la Noche desde hace 3 años, y no pude evitar recordar varias historias del canal en las cuales los dueños anteriores de una casa resultaron ser hechiceros o miembros de alguna secta. Y esto me generaba ciertas dudas y un poco de escalofríos, aunque esa inquietud desapareció el día en que compré la casa. Quizás por la alegría de estar cumpliendo mis sueños, o tal vez por algo más. Después de llegar al ranchito coloqué mis cosas en su lugar, organicé la ropa y limpié un poco. Luego me dispuse a hacer algunas compras en el pueblo para tener algo con que llenarme las tripas y acondicionar mi nueva casa.
Fui a un almacén en la avenida principal, cerca de la plaza, que por suerte no estaba lejos de mi hogar. Me atendió una señora de unos 70 años aproximadamente, con quien me hice amigo en pocos días. La señora Nora, o Norita, como comencé a llamarla de cariño, era una de esas abuelitas que siempre tienen una sonrisa, que siempre te tratan bien y que conocen a todo el pueblo. Habrá sido en mi tercera o cuarta visita al almacén cuando le hablé por primera vez de mi vida, de mis hermanos, de mis padres, mi familia, la escuela y mi amor por el campo. Al final de la charla me ofreció una especie de servicio de delivery que estaba haciendo su nietecito Javier para juntar unos pesos y así poder pagar un pequeño viaje con su escuela. Encantado le dije que si necesitaba algo llamaría a su nieto, y entonces me pidió la dirección de mi casa. Vivo acá a la vuelta, en el ranchito al final de la calle Belgrano. Le dije, los porteños me la dejaron hace unos días. Norita, que estaba de espaldas buscando un papel para anotar mi dirección, se volteó lentamente para verme, y con una expresión de duda en el rostro y una sonrisa nerviosa me dijo, ¿podés repetirme dónde? Cuando le repetí la dirección, su expresión cambió a una de preocupación y algo de miedo, la verdad. Eso me desconcertó. Nunca había visto a esa viejita así. Por supuesto le pregunté que por qué ponía esa cara. Ahí vivían los Peña, los porteños, sí, los que te la vendieron a vos. Me comenzó a decir algo nerviosa. Le respondí que sí, y ella, casi sin dejarme terminar, se apresuró a contarme quién vivía antes ahí. Esa casa no fue siempre de ellos, ni la mandaron a hacer ellos. Tu ranchito es una de las casas más viejas del pueblo. Debe de tener al menos 90 años. Verás, cuando era niña, tendría unos 12 o 13 años, mi papá siempre nos decía a mis hermanos y a mí que no pasáramos por ahí, ni siquiera si era el único camino. Nos contaba de una señora, una hija de Mandinga, una bruja. Ana María del Tilo se llamaba. La brujita del Tilo, comenzaron a llamarle los chicos del pueblo, pensando que era todo un invento de los padres para que volviéramos temprano a los ranchos. Nos contaban que a esa casa, como si fuese una orden, siempre acudía gente desconocida, que nadie sabía reconocer, todas encapuchadas y con largas túnicas negras, muchas de ellas rotas y en malas condiciones. Obviamente en el pueblo siempre había algún vivo que quería impresionar a alguna noviecita, y se hablaba de jóvenes que iban a gritarles a las brujitas de la Belgrano todas las noches en que se reunían. Uno de esos jóvenes era un amigo mío de la escuela, Josecito, quien una noche se animó a ir con un grupo de amigos. Él no gritó, pero sus compañeros sí. Para no hacértela larga, Josecito me dijo que su amigo desapareció. Simplemente se esfumó. En este momento, comunidad, pensé que Norita me estaba contando una historia para asustarme. No podía creer tales relatos, menos si se trataban de la casa que ahora yo habitaba. Pero ella siguió contando. En esa casa vivieron al menos 8 inquilinos. Todos ellos se mudaron de ahí. Quién sabe por qué o qué habrán visto. Muchos de ellos se fueron con lo poco que pudieron llevarse, otros con sus pijamas puestos. Hay uno a saber qué ocurre en las noches dentro de ese rancho, pero se dice entre los vecinos que durante la madrugada se escuchan todavía gritos de los pobres que en algún tiempo vivieron ahí, asustados por presencias de las que nunca hablaron. Y yo, terco como soy, le dije a la señora que no se preocupara, que si había algo lo iba a sacar de ahí, dejando que mi escepticismo prevaleciera sobre la razón. Y no fue esa noche, sino la siguiente cuando todo comenzó. Había estado trabajando todo el día, un trabajo duro que me dejó agotado. Al llegar a casa solo pensaba en lo bien que iba a dormir, pero cuando abrí la puerta, un aire frío y seco me golpeó en la cara, y eso me pareció raro, ya que aún no era la época más fría del año. Pensé que quizás había dejado una ventana o alguna persiana abierta, pero tras revisar toda la casa me di cuenta de que todo estaba cerrado, tal cual lo había dejado. Decidí dejarlo pasar, como una simple brisa, y me puse a preparar algo de comer. Mientras cocinaba encendí el pequeño televisor viejo que tenía sobre la mesada de la cocina para escuchar las noticias.
En algún momento durante la transmisión, el sonido comenzó a distorsionarse y apareció una estática en la pantalla. La imagen se desvaneció, dejando las típicas manchas grises y negras de cuando la televisión se queda estática. Me sequé las manos y traté de arreglarlo moviendo las antenas. Ese televisor nunca había fallado hasta ese día. Mientras intentaba ajustar la señal, creí oír al periodista del programa decir algunas palabras. Creí distinguir un sonido. Mientras continuaba buscando la posición correcta de las antenas con la esperanza de solucionar el problema, de repente del televisor salió un... Acto seguido la televisión se apagó. Me alejé 2 pasos sobresaltado. Estaba muy seguro de lo que había escuchado. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación o algún efecto del cansancio que tenía, pero la frase "shh, segundo" no se iba de mis oídos. Era solo un pensamiento, una mezcla de sonidos de la estática o realmente algo en la televisión había intentado llamarme. El televisor no volvió a encender. Lo dejé y así me dispuse a comer antes de irme a dormir. Cuando me acosté en la cama, la sensación fue la mejor. Me dije a mí mismo, hoy duermes como bebé. Pero no fue así en absoluto. Empecé a sentirme incómodo. Ninguna posición me resultaba buena. Siempre terminaba moviéndome, incapaz de conciliar el sueño. Una y otra vez acababa acostado boca arriba, sin poder pensar en nada, con la mente en blanco, pero consciente de que no podía formar una idea coherente. De repente, en uno de esos intentos por dormirme, me despertó abruptamente el sonido del canal de noticias en la televisión. Eso me hizo sentarme en la cama, tratando de entender qué estaba pasando. Estaba seguro de haber desconectado la televisión cuando no pude arreglarla, así que, desconcertado, me dirigí a la cocina para apagarla. Al llegar vi que la televisión estaba encendida, transmitiendo el programa como de costumbre. Caminé hacia ella para apagarla, pensando que estaba fallando, pero noté algo que aún hoy no puedo creer. El televisor estaba desconectado. Al notar eso, escuché un fuerte sonido proveniente del aparato y luego se apagó de la nada. Me sobresalté. No podía asimilar lo que estaba ocurriendo. Dejé todo como estaba y me fui rápidamente a mi habitación para tratar de dormir, asustado. Pero como escéptico que era, intentaba creer que todo era producto del sueño que tenía. Al volver a la cama y acostarme, sentí un frío tremendo recorrer mi cuerpo. No podía moverme. Estaba rígido pegado a la cama, fría, moviendo los ojos de lado a lado, intentando desesperadamente mover al menos un dedo. Había oído hablar de la parálisis del sueño, pero en ese momento no pensé que estaba siendo víctima de una. Mientras trataba de mover alguna parte del cuerpo, empecé a escuchar algo, una especie de cantito, como un susurro, una ligera melodía perturbadora. Primero una, luego 2, después 3 voces, y no sé cuántas más empezaron a sonar. Estaba aterrado, intentando moverme, y de repente, cuando parecía que tenía esos cantos al lado de mi oído, todo se quedó en silencio. La casa se quedó en total silencio. Escuché un paso, otro más, y otro. Comencé a escuchar como unos pies descalzos recorrían el pasillo desde la cocina hacia el fondo de la casa, hacia donde estaba mi habitación. Sentí las pisadas. Escuchaba cómo se acercaban. Moví mis ojos en dirección a la puerta que daba al pasillo, que podía ver solo de reojo. Seguía sin poder moverme, tratando de trabajar alguna idea que se formara en mi cabeza, pero nada. Sin saber por qué, lo único que salió de mí fue una especie de jadeo, una respiración agitada que intenté reprimir. Y los pasos comenzaron a acelerar.
como si me hubieran escuchado. Parecía que además de los pasos, lo que estaba allá afuera se iba apoyando con las manos, como si caminara en 4 patas, o como si fuera una especie de araña. Al llegar a la puerta de mi habitación, los pasos se detuvieron en seco. Miré para todos lados nuevamente, y en ese momento mis ojos pasaron por el pasillo. En mi puerta se notaba algo. Alcancé a ver una silueta, una mujer, mitad de su cuerpo asomado por detrás del marco de la puerta, mirando hacia adentro de la habitación. No se distinguía nada, estaba oscura. Solo era la forma negra de algo que estaba entrando en el cuarto. Desesperado noté cómo esa cosa se empezaba a meter más y más en la habitación, cómo se iba dejando ver hasta que todo su cuerpo entró. Cuando estuvo a escasos metros, pude notar que era una vieja, una horrenda vieja altísima, a pesar de la prominente curva de su espalda. Llevaba una manta que le cubría el cuerpo, de la cual se asomaban 2 brazos huesudos y blancos que terminaban en 2 manos en igual condición. Su pelo gris y sucio cubría partes de su cara, igual de podrida que sus extremidades. Aparté la vista de esa cosa y terminé mirando hacia el costado opuesto, pero, para mi mala suerte, noté cómo se empezaba a acercar, cada vez más y más. Sentí su respiración al lado mío. Mi oreja se puso fría. Estaba aterrorizado. No sabía qué hacer. Comencé a desesperarme más de lo que ya estaba. Esa cosa comenzó a decir algo. Empezó a balbucear palabras. Decía algo que no entendía y supuse que era algún tipo de rezo o algo así. En ese conjunto de palabras reconocí algo que me hizo reaccionar. Vas a venir conmigo. Seguido de más susurros, más rezos. Luego de escuchar eso, como si recién pudiese recordar todo, comencé a pensar en el Padre Nuestro, en el Ave María. Empecé a rezar como nunca antes, con mucha fe, con mucha intensidad. Cuando estaba terminando el rezo, cerré fuerte los ojos. Recé mucho más fuerte, si se puede, por última vez, y cuando los abrí de nuevo, esa cosa ya no estaba. Se había esfumado. En el cuarto solo quedó frío y un fuerte olor a tierra húmeda que me hacía doler la nariz. Luego de ese suceso llevé un crucifijo a la sala e intenté conciliar el sueño en el sillón, pero me fue completamente inútil. Amaneció antes de que pudiera dormir. Estaba muy cansado. No me presenté a trabajar ese día, lo que llevó a mi patrón a ver si todo estaba bien conmigo, a visitarme. Cuando abrió la puerta, noté una especie de sonrisa burlona en su cara, para luego preguntarme si había dormido bien. Le expliqué todo y sin palabras, me contestó que no me preocupara, que no iba a pasar nada con el trabajo. Antes de hacer nada más, le pedí a mis tíos si podía mudarme a su casa al menos por un tiempo. Les dije que después les explicaría por qué. Por suerte no se negaron y me permitieron llevar mis cosas a su rancho para poder descansar ahí por un tiempo. Antes de que diera la noche me mandaron al almacén a hacer unas compras. Ahí me encontré de nuevo con Norita. La viejita me miró con cara de saber mi situación, con una especie de sonrisa cómplice. Me preguntó cómo me sentía y, sin que yo le dijera nada, me dijo: antes de comprar una casa, pregunta siempre por el dueño original, sin importar qué tan barata te la vendan y qué tan tentadora sea la oferta. Obviamente notó mi cansancio y solo se apuró a traer las cosas que había comprado para ir a descansar al rancho de mis tíos. Actualmente estoy con ellos, en el rancho con mi familia. Gracias a ellos puedo dormir tranquilo y hasta me ofrecieron vivir con ellos, ayudando con los gastos de la casa, lo cual agradezco profundamente. Voy a poner en venta ese ranchito que me atreví a comprar, esa maldita casa que espero alguien pueda limpiar realmente. No pienso volver nunca por ahí, al menos no solo. No sé qué es lo que habita ese lugar.
Si es el espíritu de la bruja, si es un fantasma o algo más, una aparición, no lo sé. Pero espero que nadie de los que escucha el programa, ni nadie en esta vida, llegue a comprar una casa sin saber qué tipo de actividades se realizaban ahí. Esa fue mi historia, Uriel. Bastante predecible, diría yo, bastante recurrente seguramente en tus correos, pero de verdad sucedió. Y espero que le echen un ojo y si les interesa, poder compartirla con la comunidad. Sería una alegría y un alivio enorme para mí. Saludos desde el pueblo y muchas gracias por leerme. Comunidad, quiero decirles que nos vemos pronto en un par de días en Pachuca, en la Feria del Libro, para firmarles el libro de Relatos a la Noche y estén muy pendientes porque vienen más firmas en diferentes ciudades. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todas, y si no tienen el libro aún, recuerden, siempre les dejo un enlace en la descripción del episodio. Pero bueno, sin perder más tiempo, sin hacer más anuncios, más comerciales, vamos a visitar una casa embrujada más. Continuamos con una última historia esta noche. Buenas noches, comunidad. Finalmente he reunido el valor suficiente para compartir mi relato con ustedes. He escuchado cada capítulo con la intención de encontrar experiencias similares y disipar las dudas que han surgido a lo largo de los años. Aunque he compartido mi historia con personas cercanas y amistades, siempre aparece algún comentario escéptico y la búsqueda de explicaciones lógicas que intentan justificar mi experiencia. Por un tiempo quise convencerme de que fue solo un evento desafortunado, pero gracias a que ustedes comparten sus historias, han fortalecido mi determinación y me han ayudado a descartar esos comentarios que, aunque inicialmente aliviaron mi miedo, no reflejan la realidad. Hoy les comparto mi experiencia, que aunque no considero muy aterradora, definitivamente es la que más me ha marcado. Mis encuentros anteriores con lo paranormal no habían representado un riesgo para mí, no pasaban de ser meros sustos. Sin embargo, esta historia es diferente. Les voy a explicar por qué. He tenido varias experiencias paranormales desde que tengo memoria. De niña mis juguetes se movían del lugar, veía sombras y hablaba con supuestos amigos imaginarios. Con los años y después de mudarnos varias veces, las experiencias cambiaron y se volvieron más intensas. Sentía que se acostaban a mi lado en la cama. Encendían las luces de mi casa y azotaban las puertas de los cuartos desde dentro, incluso cuando me encontraba completamente sola. Todo esto se volvió algo relativamente normal para mí, ya que fui perdiéndoles el miedo porque, en realidad, nunca me hicieron daño, ni vi nada que pudiera provocarme pesadillas. Tal vez suene loco, pero me convencí a mí misma de que el miedo solo lograría hacerlos más fuertes, así que aprendí a convivir con ellos. La anécdota que les quiero compartir hoy no sucedió en mi casa, sino en una salida de campo que tuve en la universidad. Fue en ese momento cuando aprendí, de la peor manera, que no todas las energías son inofensivas y que sí pueden hacernos daño. Eso, comunidad, es el mensaje que quisiera transmitirles a ustedes. Estudié biología en una universidad del estado de Campeche, en México. En este tipo de carreras enfocadas a las ciencias, es común que el plan de estudios incluya prácticas en campo, que a mi parecer son la mejor parte de estudiar esa carrera. Visitábamos cenotes, acampábamos en la selva o la playa, hacíamos buceo, snorkel e incluso cuando había más presupuesto, nos quedábamos en hostales en medio de la nada para posteriormente hacer largas caminatas entre campos y selvas. Nunca me había pasado nada sobrenatural en esas prácticas de campo, lo cual consideraba casi un milagro, y es que pasábamos muchas horas expuestos en la nada absoluta de la selva. Por las noches, casi como un ritual, contábamos historias de terror, leyendas urbanas, siempre alrededor del fuego, con nuestros compañeros de cuarto o de casa de campaña. Las historias más famosas en la zona giraban en torno a la Xtabay, que es nuestra versión en la península de Yucatán de La Llorona. También hablábamos de los aluches, duendes, del salta para atrás, pero también de otras experiencias mucho más personales, de mis compañeros que crecieron en comunidades alejadas de la ciudad y que afirmaban haber vivido madrugadas de terror en sus parcelas, cuando salían a cazar o a cosechar al campo. Siempre estuve presente durante los relatos
No porque no tuviera miedo, sino porque me daba más seguridad mantenerme con ellos que quedarme sola si me alejaba. La salida que marcó una diferencia en mis creencias sobre lo paranormal ocurrió en un poblado dentro del mismo estado de Campeche, a mediados de octubre, en 2019. El viaje consistía en quedarnos 3 días y 2 noches en un hostal de un poblado bastante conocido, cuyo nombre voy a omitir porque no quisiera ocasionar problemas a los dueños del lugar. Porque a pesar de lo que me pasó, ellos son magníficas personas que intentaron ayudarme durante esos días. Aquel primer día el autobús salió temprano del punto de reunión y llegamos cerca de las 11 de la mañana al poblado. Nos acomodamos por equipos en diferentes cabañas, dejamos nuestras cosas y nos preparamos para comenzar las actividades en el campo. Una vez instalados y desayunados, nos dispersamos en los alrededores del pueblo junto con un guía asignado para llevar a cabo las diferentes actividades correspondientes a la asignatura, como colocar redes para aves, trampas para mamíferos terrestres pequeños y cámaras de fototrampeo. Además, disfrutábamos fotografiando la fauna y las hermosas vistas que la naturaleza nos brindaba. Al caer la tarde recogimos todo, regresamos al hostal para comer y prepararnos nuevamente para salir a las actividades nocturnas. Nos ofrecían desayuno y almuerzo completo y café con pan para la cena. Nos advirtieron que los alimentos eran muy picantes, ya que los dueños del lugar eran originarios del norte del país, y así suelen ser sus comidas. Como yo soy muy poco tolerante al picor, preferí llevar mis propias provisiones, aunque eso implicaba que me quedaría sola mientras mis compañeros comían, ya que el comedor se encontraba dentro de la casa de los dueños, a varios metros del conjunto de cabañas donde estábamos. Y todo comenzó esa primera noche. Regresábamos de aquel muestreo nocturno todas cansadas, sucias y hambrientas, así que cuando llegamos a la cabaña, todas mis compañeras se fueron al comedor corriendo a cenar. Por mi parte, aprovechando que me quedé sola, me metí a bañar para que nadie me estuviera apurando cuando regresaran de su cena. Éramos 6 chicas en esa cabaña, y todas necesitábamos urgentemente darnos un baño. Pero mientras me encontraba en la regadera, escuché movimiento en el área del cuarto. Y luego alguien en la puerta diciendo mi nombre, pero de una manera casi susurrada. Cerré la llave del agua y pregunté: ¿qué pasó? No hubo respuesta. Pregunté nuevamente. Después de esperar un par de segundos, continué con mi baño. Al salir, todavía molesta, me puse mi pijama y me dirigí al cuarto esperando encontrar a alguna de mis compañeras. Pero para mi sorpresa, el cuarto estaba vacío, tal cual lo había dejado. Traté de ignorar lo que acababa de pasar, atribuyendo los ruidos y ese supuesto toque en la puerta a los crujidos típicos de una cabaña antigua. A pesar de haber escuchado claramente mi nombre susurrado, preferí pensar que el hambre y el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Después de preparar un sándwich para cenar, me senté en una de las camas matrimoniales. De repente, empecé a sentir un frío inexplicable. Me levanté para revisar la ventana y el aire acondicionado, pero estaba cerrada. Estaba apagado. Terminé de cenar, me lavé los dientes y preparé mi saco de dormir. Habíamos decidido turnarnos para dormir en las camas, así que esa noche algunas de nosotras dormiríamos en sacos al lado de ellas. Elegí el rincón más alejado de la puerta de la cabaña, entre la cama y la pared del baño. Aunque suelo sufrir de insomnio, en ese momento sentía que podría dormirme en cuanto mi cabeza tocara la almohada. Y así fue. En cuanto me acosté, me sumí en un sueño profundo. Sin embargo, fui despertada poco después por una de mis compañeras, quien me sacudió suavemente con el pie. Cuando abrí los ojos, pregunté enojada qué quería. Ella, con preocupación, me dijo que mi rostro estaba completamente rojo, como si tuviera fiebre, y que mi respiración era muy pesada. Al tocarme la cara me di cuenta de que estaba hirviendo. A pesar de sentirme exhausta, de repente me sobrevino una sensación de náuseas muy intensa. Apenas pude levantarme y correr al baño. Ahí vomité. Atribuimos mi malestar a una posible intoxicación alimentaria. Me lavé los dientes y volví a acostarme, esperando sentirme mejor al día siguiente. Pero aproximadamente a las 3 de la mañana me desperté de nuevo.
por un frío muy intenso, pero no podía moverme, no podía ni hablar. Solo movía los ojos, reconociendo los síntomas de la parálisis del sueño. Sabía lo que era, sabía que solo se trataba de eso, así que intenté relajarme. Estaba contando mentalmente cuando escuché de nuevo: Valeria. El sonido provenía de mi lado izquierdo, donde solo había una pared que daba al baño. Inmediatamente el miedo me invadió. Moví los ojos buscando el origen del sonido, pero entonces sentí un dolor intenso en la boca del estómago, como si alguien me estuviera apretando mis entrañas con sus manos. El dolor fue tan agudo que me sacó de la parálisis, que me hizo levantarme de nuevo para vomitar. Y ya no recuerdo mucho más de esa noche, solo que desperté al amanecer en mi saco de dormir, con mis amigas muy preocupadas alrededor de mí. Decidieron informar al maestro sobre mi estado, creyendo todavía que estaba intoxicada. Mi profesor, después de hacerme algunas preguntas, me sugirió descansar en la casa de los dueños, donde podría estar más cómoda que en la cabaña, pero rechacé la oferta. No me parecía correcto descansar mientras mis compañeras realizaban las actividades del día. Me quedé en la cabaña, esperando que el reposo me ayudara a recuperarme. A lo largo del día, cada vez que intentaba comer algo, mi estómago lo rechazaba de inmediato. Sentía como si algo estuviera apretando mi abdomen, y momentos antes de vomitar podía escuchar de nuevo esa risa muda en los rincones de la habitación. Un compañero con formación como paramédico me trajo algunos medicamentos para aliviar el dolor, sobre todo porque la garganta me dolía mucho por tanto vomitar. Me sentía como en un estado de trance, inmóvil pero no dormida, lidiando con el hambre, con el dolor de cabeza y la constante sensación de estar acompañada por una presencia, por algo que no podía ver. Mis compañeras se fueron a sus actividades, y en cada oportunidad mi maestro insistía en que me fuera a la casa de los dueños. Y intrigada por su nerviosismo, le dije que intentaría unirme a las actividades por la tarde, cuando el calor bajara. Y cuando finalmente se fue, me recosté, agotada, y logré dormir por unos minutos, pero esos minutos fueron los más inquietantes. Soñé, y en mi sueño me observaba a mí misma acostada en la cama con los ojos cerrados. Luego aparecía una figura, negra, alargada. Estaba de pie junto a mí. Tenía extremidades exageradamente largas y uno de sus brazos se extendía sobre mi abdomen. A pesar de no tener rostro, sentí que me estaba viendo, y esa sensación de frío intenso recorrió todo mi cuerpo, dejándome completamente aterrada. La figura cerró su puño, y en ese instante el dolor agudo en mi estómago me despertó, acompañado de nuevo de una necesidad urgente de vomitar. Abrí los ojos buscando señales de lo que había visto en mi sueño, pero no había nada. Sin embargo, ahí supe que lo que me estaba enfermando no era una simple intoxicación. Ahora más que nunca sabía que debía reunir fuerzas para salir de esa cabaña, fuera real o solo un sueño. Había demasiadas coincidencias y no tenía ninguna intención de pasar más tiempo sola ahí. Como pude, me levanté de la cama y salí de la habitación. Estaba sentada al frente de la cabaña cuando todos regresaron. El profesor organizó que me uniera a otro equipo, ya que sus actividades serían cerca de las cabañas. Podríamos regresar rápido si me sentía mal. El trayecto fue bastante tranquilo. Incluso pude comer una manzana sin devolverla y, ya más animada, me involucré en las actividades. Al caer la noche íbamos a regresar a las cabañas, cruzando un camino que atravesaba un campo de soya. Un par de compañeras venían riendo y jugando al fondo de la fila, mientras caminábamos por el sendero. Yo estaba más cerca ya que iba a paso lento, cuando de repente alguien o algo entre la hierba, en tono molesto, hizo. El sonido fue fuerte, corto pero muy claro. Mis compañeras se enmudecieron al instante,
Comenzaban a reírse con nerviosismo cuando nos empezaron a arrojar piedras desde los lados del sendero. Supuestamente no había más personas en kilómetros a la redonda y todo estaba muy oscuro, por lo que asustadas nos apresuramos para alcanzar al resto del grupo, usando las linternas para alumbrar el camino de vuelta. Mis compañeras le contaron al guía lo sucedido. Eso pasa cuando no guardan respeto en lugares como este, dijo sin dar más detalles, y continuó caminando al frente del grupo. El guía era un antiguo estudiante que también había realizado la misma práctica de campo, pero muchos años atrás, cuando las cabañas actuales eran solo palapas de palma, sin puertas ni ventanas, solo con pequeñas cortinas para separar el interior del exterior. Todo esto lo supe un poco después, ya que varios compañeros se adelantaron junto a él, platicando sobre lo que nos había asustado, y algunas historias que había vivido a lo largo de los años, acompañando a nuestro maestro en esas tareas. Cuando los alcancé, el guía estaba contando algunas historias de aluches que rondaban esos campos y otras anécdotas breves, hasta que uno de los chicos le preguntó si había tenido alguna experiencia de miedo verdadero. Si supieran lo que hay en la cabaña donde está su compañera que se enfermó, no la volverían a usar nunca, dijo. Inmediatamente lo interrumpí. Le pedí que me explicara qué se suponía que había ahí. Al parecer el guía no se había percatado de que yo los había alcanzado, y con un tono un poco avergonzado, y casi a modo de disculpa, relató lo siguiente. No quise decirles nada el día que llegaron porque muchas personas suelen sugestionarse con la historia. No quería provocarles miedo si no era necesario. Jamás imaginé que te fueras a quedar sola ahí. Lo que está en la cabaña solo ataca cuando alguien está solo. Cuando hay más personas, ahí está, pero su presencia es menor. No lastima a nadie porque se alimenta de la energía de todos. Supongo que fuiste presa fácil al quedarte sola. No estoy seguro de qué es exactamente, pero tuve una experiencia muy similar a la tuya cuando era estudiante, cuando me quedé con mi equipo en la palapa donde ahora está esa cabaña. Enfermé de lo que pensamos que era una intoxicación, un malestar estomacal. No podía comer ni beber nada porque lo vomitaba al instante. Y todo empezó en un momento en el que me quedé solo en esa palapa. Sentí mucho frío de repente y un nudo doloroso en el estómago, así que me acosté a descansar, pensando que me ayudaría. Desperté esa madrugada por el sonido de risas y gruñidos. Me incorporé como pude de mi saco de dormir, y ahí en la entrada de la palapa había algo que no sé si era una persona o un perro enorme, y es que estaba parado como un humano, pero su silueta al mismo tiempo parecía la de un animal. Lo que sea que estaba allá afuera tenía los ojos al rojo vivo. No podía moverme ni gritar, y esa cosa permanecía quieta en el umbral, y me miraba fijamente. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero desde esa noche me puse peor. Tuve fiebre y me llevaron al doctor del pueblo. Curiosamente, al salir de la propiedad de las cabañas, mágicamente empecé a recuperarme. Así, tan rápido que cuando llegamos al médico solo me dieron suero porque estaba muy deshidratado y gelatina para que tuviera algo de comer. Por eso el maestro quería sacarte de la cabaña, que te fueras a la casa de los dueños. Él sabía que dejarte sola ahí no iba a traer nada bueno. Y si saben lo que hay ahí, ¿por qué no han hecho nada para sacarlo?, pregunté. Es que algunos de los huéspedes que reciben son extranjeros. ¿Cómo te diré? Son muy aficionados a lo paranormal, como si vinieran buscando esas experiencias. Supongo que por eso a los dueños no les conviene deshacerse de eso. Definitivamente debí advertirles, al menos por precaución. Algunas personas no sienten nada al quedarse, pero si tienes sensibilidad a esas cosas, la pasas muy mal. Lo lamento de verdad. Ahora que lleguemos, no entres al cuarto. Espera a tus compañeras para entrar. Eso va a ayudar, que no estés sola, me dijo, y por precaución seguí su recomendación. Esperé en el pórtico de la cabaña que regresaran mis compañeras.
Esta vez fui con ellas al comedor y los dueños me prepararon un atole de arroz solo para mí, ya que tenía todo el día sin comer. Les agradecí mucho por el gesto, pero una parte de mí estaba algo enojada por toda la situación. Cenamos y desde ese momento no me dejaron sola. Esa noche me tocó dormir en la cama, así que me arrimé a un rincón en medio de mis amigas y me quedé dormida escuchándolas. Yo les relaté lo del susto en el campo, pero no les conté lo que me dijo el guía, por la misma razón por la que él omitió compartirlo con nosotras al principio, para evitar la sugestión, para evitar miedos innecesarios. Era de madrugada cuando me desperté por el frío. Me encontraba en la cama en posición fetal cuando abrí los ojos. Al querer estirarme, mis pies toparon con un bulto en la parte baja de la cama. Lentamente me incorporé, y con el miedo latente de lo que podría encontrar ahí, sentado a mis pies, me atreví a mirar. Una de las chicas que se había quedado en un saco de dormir estaba acostada a lo ancho de las camas juntas, bajo nuestros pies. Suspiré aliviada, pero también un poco enojada, debo admitir, al verla ahí. Cuando amaneció le pregunté por qué se había subido a la cama. Lo que me contó confirmó lo que estaba mal en ese cuarto. Me dijo que se había levantado al baño, que cuando regresó para acostarse de nuevo, a aquel rincón junto a la cama donde estaba el saco de dormir, se veía con una oscuridad más profunda de la que ya había, gracias a esas noches en medio de la selva. Era como si hubiese una gran sombra de alguien ahí. Podía sentirla, como si algo invisible la observara, como si algo la retara a acercarse. No se atrevió a acostarse de nuevo, así que se subió a la cama con nosotras. En cierto modo le entendí. Afortunadamente ese era nuestro último día. Partiríamos de regreso después de desayunar. Ya vestidas fuimos todas al comedor y nuevamente me ofrecieron atole de arroz, dándome un poco más para el camino. Subimos al autobús, emprendimos el viaje de regreso. Comunidad, juro que lo siguiente que sentí me alegró, pero al mismo tiempo me aterrorizó. Mientras nos alejábamos de aquellas cabañas, sentí en mi interior cómo se aliviaba esa tensión en el estómago, como si el puño que lo sujetaba soltara poco a poco su agarre, hasta que lo soltó por completo. Esa sensación de que me removían las entrañas era incómoda, pero entendí la señal. Me estaba alejando de aquello que me tenía enferma. Ya podía estar tranquila. Regresé a casa justo como me fui. Al menos eso creía. Cuando conté en la casa lo que me había pasado, tomaron sus propias medidas de protección. Una de mis tías, que se considera una bruja blanca, me hizo una limpia usando el agua de un tarro de vidrio que tenía con diferentes plantas. Me dijo que con eso me desharía de lo que sea que me hubiera acompañado a la casa. Otra de mis tías, la más religiosa de todas, se puso en contacto con una amiga suya que es monja. Días después, mi tía me entregó una pulsera de hilo y me dijo que estaba bendecida, que no me la quitara de ser posible. Aunque suene difícil de creer, desde aquel día en que me puse la pulsera, no he tenido más experiencias paranormales. Es como si todo el temor desapareciera y todas las energías se hubieran bloqueado. Incluso tiempo después, durante la pandemia, estuve viviendo solo en aquella casa donde siempre había estado rodeada de familia y nunca me sentí sola o inquieta. Cuento esto como algo que me ocurrió hace muchos años, y aunque nunca he querido comprobar qué va a pasar cuando me quite la pulsera, prefiero no hacerlo. Prefiero continuar viviendo en paz. La cabaña aún sigue recibiendo estudiantes, pero gracias a Dios ya no soy parte de esas prácticas de campo. Como escribí al principio, pueden creerlo o no, pero lo cierto es que fue una experiencia real, aterradora, que me hizo valorar ciertas costumbres que tenemos en nuestra familia. Después de todo y tras lo vivido,
He llegado a la conclusión de que nuestra fe en la protección nos ha mantenido a salvo, y hasta ahora no pienso arriesgarme a comprobar si estoy en lo correcto o no.